Me dedico a la compra-venta de refacciones, pero mi cliente me está pidiendo el registro REPSE. La pregunta es, ¿estoy obligado a la inscripción? Tengo el REPSE, pero no tengo prestación de servicios especializados. ¿Debo demandar la declaración? Tengo REPSE, tengo servicios especializados, pero no tengo contrato. ¿Cuáles son las consecuencias? Estimados amigos, sean bienvenidos al desarrollo de nuestro curso de Declaración Informativa de Servicios Especializados referente al ICSOE, SISUB y PLD. Mi nombre es Wilfredo Fabián García. Quiero agradecerles especialmente en este día por su sintonía en el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Es para mí un honor estar en esta prestigiosa capacitadora, agradeciendo primeramente al Creador por una oportunidad más de existencia, agradeciendo a ustedes por su fiel sintonía. Sean bienvenidos. Al hablar acerca de las declaraciones informativas que se derivan acerca del trámite del REPSE, se deriva de la reforma al outsourcing y que muchos también le llaman reforma laboral, que déjenme comentarles que de laboral no tiene ningún beneficio para los trabajadores, es decir, no hay algún derecho nuevo, alguna obligación referente de los patrones, no existe, sino que hoy en día esta reforma tiene más que todo el carácter de recaudatoria. Recordemos que esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril del año en curso, pero ha tenido ciertas modificaciones en donde, por ejemplo, encontramos las reglas para el trámite del REPSE, las principales obligaciones que deben de cumplir los prestadores de servicios especializados y también para efectos del plazo, porque en la reforma nos establecía que tendríamos que presentar las declaraciones dentro de los 90 días siguientes de la publicación de dicha reforma. Y como sabemos, se amplió el plazo en el cual las empresas ya estaban en la obligación de presentar dichas informativas a partir del 1 de septiembre del año en curso. Pero como hemos analizado, hemos entrado a la página del REPSE y para ser más específico en el tema del ICSOE, pues bueno, nos establece de que teníamos en su momento del 1 al 17 de septiembre para la presentación de dichas declaraciones. Lo mismo sucede para efectos del Infonavit. Pero bueno, es importante analizar que dentro de esta reforma se modificaron ordenamientos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación, asimismo de la Ley Federal del Trabajo, también ordenamientos como la Ley del Infonavit, y por ahí también se modificó la ley para efecto de los trabajadores del Estado. Acordémonos que estas leyes, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, pues bueno, nacen a partir del artículo 123 constitucional del apartado A. En cambio, la ley para los trabajadores del Estado, pues bueno, esa nace a partir del mismo artículo 123, pero del apartado B de dicho ordenamiento. Dentro de los puntos principales en el cual se presentó la iniciativa de reforma, se destaca que se prohíbe la subcontratación laboral. Y aquí me llama la atención, estimados amigos, porque desde mi punto de vista, creo que la redacción está un poco inadecuada porque no estaba permitida como tal la subcontratación laboral, porque acordémonos que las personas como tal no son objeto de comercio. También se establece que se prohíbe la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social. Este punto también es importante tener en cuenta de que si tú te vas a dedicar a la prestación de estos servicios especializados a la otra persona o la empresa a la cual tú le vas a prestar el servicio,
ese servicio que va a recibir no tiene que formar parte del objeto social. ¿Por qué? Porque si no, considero de que no tendría caso de ser, porque lo que está contratando la persona, o llámese persona moral o física, pues bueno, es un servicio que no brinda él como tal, que no está dentro de su objeto social. Por ello está recurriendo a un contratista. Y déjenme comentarles que en este sentido tenemos dos entes que participan en la celebración de esta prestación de servicios. Por un lado tenemos al contratista, que será la persona moral o física que va a prestar el servicio, que tiene ese servicio especializado, que no lo tiene la contratante. Y la contratante es la que recibe como tal el servicio. Y para ello, pues bueno, debe de existir un contrato en donde se establezca cuáles son las actividades a desarrollar para efectos de tener en cuenta la materialidad en su momento. Este es un punto que debemos de tener como tal en consideración. También dentro de esta reforma se establece que van a existir o existen como tal las reglas para aquellas empresas que podrán contratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, es decir, cuáles son las obligaciones que debe de cumplir como tal la contratista. Asimismo, también se establece que dentro de los puntos principales, los requisitos para efectos de la contratista respecto a la contratante, es decir, los requisitos que debe de cumplir en referente a los servicios o también a las obras especializadas. También se establece que va a existir un padrón de prestadores de servicios especializados. Y como sabemos, hoy en día ese padrón lo encontramos en el apartado del REPSE. Ahí podemos consultar, por ejemplo, las empresas que ya están dadas de alta, porque acordémonos que también dentro de las reglas que se publicaron en el mes de mayo, se establece de que va a existir en su momento algunos supuestos para la cancelación de este trámite que ya se realizó, es decir, el REPSE. También encontramos sanciones por presentar información fuera de plazo. Acordémonos que estas informaciones son, pues bueno, las declaraciones informativas. Para efectos tenemos dos portales. Tenemos el ICSOE para efectos del Seguro Social y el SISUC para efectos del Infonavit. Estimados amigos, también los invito a que si ustedes tienen cualquier duda, por favor plantéenla y con gusto vamos dándole solución. La responsabilidad solidaria que va a tener el patrón sustituto y los convenios para intercambio de información, es decir, por parte de la autoridad. Acordémonos que en este sentido, la autoridad como tal, Seguro Social, Infonavit, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienen esa facultad de compartir información de alguna otra forma e iniciar como tal las facultades de comprobación de conformidad con el 42 del Código Fiscal de la Federación. También, estimados amigos, déjenme comentarles que dentro de nuestro curso vamos a abordar un programa de fiscalización para estas empresas que están recibiendo como tal los servicios. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la emisión del CFDI respectivo, es decir, lo que vamos a anotar en el concepto, tenemos que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, si anotamos disposición de personal o algo que da referencia a que estamos contratando personal, pues estamos cayendo en un grave error. Estamos violando a lo que nos establece el ordenamiento de la Ley Federal del Trabajo, porque como decíamos al inicio, está prohibida la subcontratación de personal. Y es así, estimados amigos, que el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que, pues bueno, se prohíbe como tal
la subcontratación del personal. Sin embargo, en el artículo 13 del mismo ordenamiento, nos establece que está permitido la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Y para ello tenemos que ir analizando, por ejemplo, qué se considera un servicio especializado. También qué es una obra especializada. Sin duda alguna, la Ley Federal del Trabajo no nos define como tal dicho ordenamiento, es decir, no nos da una definición como tal. Sin embargo, mediante reglas nos establece que se va a entender como servicio u obra especializada aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista. En este sentido, ¿qué nos quiere dar a entender como tal la redacción del artículo 13? Pues bueno, dentro de las empresas, como sabemos, existe el objeto social en el cual viene establecido la actividad a que se va a dedicar. Por lo tanto, en este objeto social, por ejemplo, una empresa que se dedique a la compra y venta de mercancías, que se dedique a reparación o mantenimiento de instalaciones, pero, por ejemplo, para prestar un servicio, en su objeto social no viene establecido ese servicio que va a prestar a un tercero. ¿Qué es lo que hace entonces? Pues bueno, recurre a una empresa tercera, es decir, contrata los servicios de esa tercera para poder la primera prestar los servicios a su cliente final. En este caso sí estamos en presencia de que no forma parte el servicio que va a prestar el intermediario de la primera. Entonces, este es el punto importante que debemos de tener en cuenta, revisar el objeto social con quien nosotros estamos prestando el servicio, es decir, por el lado del contratante. ¿Y cómo vamos a demostrar como tal el servicio especializado? Pues bueno, a través de capacitaciones, a través de certificaciones, permisos o licencias. Y aquí es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, aquellas empresas que retiran materiales de los hospitales, desechos sólidos de los hospitales, pues bueno, tienen que tener una certificación como tal, un permiso como tal, para poder realizar ese servicio. Por lo tanto, si nos damos cuenta, se vuelve un servicio especializado. En conclusión, el servicio especializado es aquel que tú como contratante no lo posees dentro de tu objeto social y por lo tanto es necesario recurrir a un tercero, es decir, a un contratista para poder desempeñar, para poder prestar el servicio hacia tu cliente final. También dentro de estas reglas nos establece, como comentábamos, que este servicio especializado se va a comprobar mediante capacitación, certificaciones, y es así como hemos visto que hay empresas que, por ejemplo, tienen el permiso ISO 2001 y todo el tema referente a las normas ISO. Entonces, eso quiere dar a entender que estas empresas como tal poseen un servicio especializado que no cualquier empresa como tal lo posee. Y estos permisos o licencias se van a regular la actividad a través, por ejemplo, de equipos, a través de tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria, es decir, a la contratante.
es decir, quién está contratando tus servicios como contratista. Eso es un primer punto de lo que nos establece el artículo 13, pero también nos establece que servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. Entonces, tenemos que revisar los objetos sociales de las empresas, tenemos que revisar las actividades preponderantes. Y bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Acuérdense que existe una constancia de situación fiscal en donde viene demostrado la actividad como tal preponderante. De tal forma, una empresa se dedica a la implementación, mantenimiento, de reparación, instalaciones eléctricas, pero adicionalmente también se dedica al tema del transporte por plataformas digitales. Pues bueno, la preponderancia en nuestra constancia nos va a aparecer cuál es el ingreso que representa, del total de los ingresos que obtiene durante un ejercicio, cuál es el que mayor representa para la sociedad. Si en este caso es el tema del mantenimiento, pues bueno, en la constancia de situación va a aparecer un 80 o un 90% de los ingresos. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues bueno, lo vamos a comprobar con los ingresos que estemos facturando. Y para ello, pues bueno, tenemos que llevar un control o en su momento descargar todos nuestros CFDI en Excel, en donde vamos a tener en primer lugar, pues bueno, esta prestación de servicios de mantenimiento, que del total, por ejemplo, de 10 millones de pesos, el 90% proviene de esta prestación de servicios de mantenimiento, pero el otro 10%, pues bueno, proviene de la prestación de servicios a través de plataformas digitales. Y en ese sentido, estamos ante una preponderancia. En la ley del impuesto sobre la renta vamos a encontrar términos como, por ejemplo, actividad exclusiva. Vamos a encontrar términos también como actividades preponderantes. Para ello, déjenme comentarles que son dos conceptos diferentes. Como tal, no hay una definición en la ley, pero para ello tenemos que interpretarlo, qué nos quiere dar a entender como tal dicho ordenamiento. Y para ello tenemos que la actividad preponderante, de manera textual les comento que es aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquier otra actividad que desarrolle como tal. Y es el ejemplo que les comentaba, que de un 100%, un 90% va a provenir de mi ingreso por la prestación de servicios de mantenimiento, reparación, instalaciones eléctricas, etc. Y otro 10%, pues bueno, va a provenir de la prestación de servicios a través de plataformas digitales. En este caso estamos en una actividad preponderante. Y como comentaba, se va a ver reflejada en nuestra constancia de situación fiscal. Por el otro lado tenemos la actividad exclusiva. Esta actividad exclusiva lo encontramos en el artículo 74 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde va enfocado a aquellos contribuyentes que sean del sector primario. Y nos dice que para poder tributar dentro de dicho régimen, los ingresos deben de representar cuando menos el 90% de dicha actividad. Entonces, aquí está la definición de una actividad preponderante y una actividad exclusiva. Ahora bien, de conformidad con las reglas que se publicaron el 24 de mayo del 2021, nos establece que cuando exista este servicio especializado, recordémonos que tú como contratista vas a poner a disposición el personal
dentro de las instalaciones de la contratista. De tal forma, tenemos en el entendido de que te contratan para la instalación, mantenimiento de una empresa, se me ocurre Coca-Cola, por ejemplo. Tú como contratista vas a llevar a tu personal. Estamos en el entendido que dentro de las instalaciones también va a existir personal que es contratado como tal por la contratante, es decir, la persona a quien tú le estás prestando el servicio. Ahora bien, en estas reglas es importante que tengamos en cuenta el artículo 17º de este acuerdo, por el cual se dan a conocer disposiciones de carácter general referentes al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué, estimados amigos? Porque nos establece que las personas físicas o morales que obtengan el registro, es decir, el registro REPSE, estarán obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores mediante la imagen, mediante el nombre, gafete o código de identidad dentro de las instalaciones. Estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan por Facebook. Ustedes pueden dejar sus preguntas, pueden enviar sus preguntas, con todo gusto les damos solución. Estamos hablando acerca de las declaraciones informativas referentes al ICSOE, al SIGSUG, que son como consecuencia del trámite del registro REPSE. Bueno, comentaba hace un momento de que en el artículo 17º del acuerdo que se publicó el 24 de mayo del 2021, nos establece que la persona física o moral que obtenga el registro REPSE va a estar obligada a identificar a sus trabajadores mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad. ¿Por qué? Porque recordémonos que ya hoy en día la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya inició con visitas, inspecciones a las empresas que están recibiendo como tal el servicio especializado. De tal forma, si en la empresa que prestas el servicio llega en su momento una revisión por parte de la autoridad y se da cuenta que como tal, como sabemos, va a existir personal laborando dentro de las instalaciones, pero el día de que llegue la revisión, ¿sabes qué? La autoridad te dice, pues bueno, estimado contratante, todos estos trabajadores son tuyos, o adicionalmente tienes a trabajadores que son de una contratista. Y para ello, pues bueno, es importante que se identifiquen como tal quienes provienen como tal de la contratista. Y como vemos en este artículo, vamos a identificarlo mediante estos puntos importantes que vemos. Por lo tal, también es importante comentar que inclusive exista uniformes, por ejemplo, de la contratista, de estos trabajadores que formen parte, que presten el servicio, en las instalaciones como tal de la contratante. También nos establece este artículo 17º que adicionalmente de la imagen, nombre, gafete o código de seguridad, pues bueno, se deben de identificar para efecto de vincular a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o en su momento ejecuta la obra durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la empresa que contrata los servicios. Y para ello, pues bueno, como tal, comentaba hace un momento, tú como contratista es importante que inclusive
tengas uniformes para que se identifiquen que forman parte de tu empresa contratista y no forman parte de la empresa contratante. Vamos a leer algunas preguntas que nos están llegando a nuestro chat, saludándolos a todos los que nos sintonizan por este medio. Nótese por acá, buenos días. El tema de la reforma laboral, que su esencia fue la de determinar la subcontratación abusiva, ha sido utilizada por la autoridad como un mecanismo abusivo para cargarle más obligaciones a los contribuyentes patrones que no tenían un esquema abusivo de subcontratación laboral. Esto es, tenían a sus propios trabajadores con salarios y prestaciones reales, a los que ahora se les obliga a registrarse en el REPSE para poder prestar sus servicios a sus clientes. Por la paranoia que ha generado la Secretaría de Trabajo, así como la posible no deducibilidad del gasto y acreditamiento del IVA, al extremo de que hoy por cualquier servicio que requiera el ingreso del personal del prestador a las instalaciones de su cliente, se exige indiscriminadamente el REPSE. ¿Qué hacer para frenar este abuso? Saludos a René. René, saludos, gusto en saludarte. Mira, sí, efectivamente, lamentablemente, muchas empresas te están pidiendo hoy en día el REPSE, porque en caso contrario te dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, ya no voy a requerir como tal de tus servicios. Y es importante entender que no todos los servicios son especializados, o no todos los servicios como tal son especializados, pero no todas las empresas están en la obligación de tramitar como tal el REPSE, que más adelante vamos a entender cuándo es de manera obligatoria o cuándo estamos en presencia de poder tramitar el REPSE. Y efectivamente, lo que comentas, yo lo que recomiendo a nuestros amigos, a nuestros clientes es, bueno, presentar un escrito, redactar un escrito en donde con fundamento legal de conformidad a la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con las reglas que hoy en día se han publicado, presentárselo como tal a tu cliente para efectos de que tengan el entendido de que no está en la obligación de nosotros como contratista o como clientes del prestador de ese servicio, no estamos obligados a proporcionarle como tal el REPSE. Inclusive también hay empresas en donde, por ejemplo, tú te dedicas a la compra-venta de refacciones, pero solamente tú lo entregas dentro de las instalaciones de dichas empresas. Muchas empresas te están pidiendo como tal el REPSE. Si nos damos cuenta, no estamos obligados a la inscripción, porque dentro de la guía del REPSE de preguntas frecuentes no se establece que no se estará en la obligación si tú te dedicas a la compra y venta. En conclusión, estimado René, presentar un documento en donde se establezca que no estás obligado a dicha inscripción mediante fundamentos legales. Inclusive también podríamos presentar un escrito ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en donde nos establezca o nos dé como tal un dictamen final que como el servicio que yo poseo no requiere como tal el REPSE para prestar dicho servicio. Y claro, creo que va a ser un poquito tardado para que la autoridad nos dé como tal la respuesta, por el tema de que está enfocado hoy en día en la fiscalización de estos prestadores como tal del servicio, es decir, a las empresas que reciben los servicios especializados. También tenemos por acá otra duda que nos escribe por acá Janet y nos dice: buen día, licenciado Wilfredo.
es Luis. ¿Me puede orientar sobre una empresa, persona física, que se dedica a dar servicio de fletes a empresas físicas y morales? Que en algunas ocasiones estas empresas se dedican al mismo giro de fletes, pero debido a que no se dan abasto, me contratan para hacerles servicio de fletes. Yo le facturo a ellos y esta empresa a su vez le factura a su cliente. Tendré que darme de alta en el REPSE. Ellos en su objeto social seguramente tienen el mismo servicio de fletes. De antemano, gracias por su orientación. Estimado Luis, déjame comentarte que para que tú puedas tramitar el REPSE,